la diapo anterior se había llegado a escuchar bien, así que la forma en que la carga puede condicionar. ¿Se escucha, chicos? Se escucha muy poco, profe. Bajito, Capaz más que que está lejos del nada. micrófono. No, no se escucha, no. Casi que no. Porque como yo te tengo a través de mi auricular y mi micrófono, no tengo abierto al speak-up de la máquina, no se logra escuchar. ¿Me escuchás, Noé? No, no se escucha porque como yo te estoy pasando a través de mi auricular, del mic y todo, no se logra escuchar. ¿Sí? A ver, probá de salir de vuelta con tu micrófono al aire y si no, te cierro yo, no te preocupes. ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a meterle un Ahí poco de estamos. pata también, porque Dale. si no vamos a atrasarnos mucho. Esto es un poco lo que ya les decía. La carga puede condicionar el diseño de nuestro arco, que va a estar directamente relacionado a las cargas gravitatorias, que son las del peso propio que ya veníamos hablando, y a las cargas dinámicas, que es lo que yo les comentaba antes, de la carga horizontal, o las cargas accidentales, que pueden generar esfuerzos de flexión y que tenemos que tenerlos bien considerados desde el diseño para evitar que nuestro arco esté solicitado a flexocompresión, ¿sí? Por otro lado, la altura también va a ser un factor importante en el diseño de nuestro arco. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, los arcos generan fuerzas horizontales que se tienen que absorber en los apoyos, ¿no? Mediante contrafuertes o tensores que vamos a ver en un ratito. Entonces, partiendo de esta idea, supongamos que tenemos dos arcos en los cuales la carga que le aplicamos se mantiene constante, ¿sí? Como para eliminar un factor. Siempre tenemos la misma carga. Y la distancia entre los apoyos también va a ser constante, ¿sí? O sea, la luz va a ser la misma en los dos arcos. Lo único que vamos a variar es la altura. En ese punto, si hacemos un análisis de los esfuerzos, vamos a darnos cuenta que el valor del empuje que va a estar generando en forma horizontal es inversamente proporcional a la altura. Es decir, que cuanto más alto sea nuestro arco, menor empuje horizontal vamos a tener. Y es un poco lo que nos mostró Ro en tracción pura cuando hablábamos de la flecha y la reacción horizontal. Esto es exactamente igual pero invertido. Cuanto mayor flecha, mayor altura tenga nuestro arco, menor empuje horizontal va a tener, ¿sí? Entonces, menos va a ser la oposición que vamos a tener que poner para que nuestro arco no se abra, ¿sí? Otra ventaja que presenta el trabajar con la altura del arco es que, como habíamos hablado antes, cuando se presentan estas cargas accidentales que generan una excentricidad, producto del polígono funicular que se corre y el arco que se mantiene en su lugar, vamos a tener que tener una relación entre la excentricidad y nuestra flecha. La excentricidad esa no va a poder ser mayor a 1/6 de nuestra altura. Es decir, que otro factor que nos beneficia el tener bastante altura es que a mayor altura, mayor excentricidad va a poder tomar. Entonces, cuanto mayor altura, mayor resistencia va a tener al empuje horizontal de una carga accidental, ¿sí? Bien. Por otro lado, vamos a tener la sustentación de los arcos, que los vamos a clasificar en isostáticos y en... De nuevo se perdió. Ahí. Bueno, voy rellenando los huecos que Noé, pobre, se desconecta, así no nos atrasamos. Recuerdan que cuando estuvimos trabajando en Tecno 1 vimos vínculos y apoyos, ¿sí?
según esta manera de vincular o de tomarse del suelo cada uno de estos arcos, según cómo nosotros generemos ese apoyo, ese contacto entre la estructura y el suelo, vamos a tener distintos tipos de sustentación o de forma en la que va a trabajar el arco y en la que va a derivar estas cargas al terreno. Recuerdan que cuando hablábamos de isostáticos, cuando recuperes, ¿no? Me decís y vas hablando vos, intercalamos, así cerramos. El isostático era aquel sistema donde la cantidad de vínculos y de grados de libertad eran iguales. ¿Recuerdan cuando hablábamos de si la pieza se podía desplazar en vertical, en horizontal, si podía rotar, correcto? Entonces, acá tenemos el apoyo triarticulado, donde estamos tomando los dos extremos del arco y a su vez tenemos una articulación más que permite que se comporte como si fueran 2 cuartos de arcos o 2 medios círculos, como estaría acá, y de ese modo va a descargar al apoyo. De todos modos, esta parte en particular del detalle de cómo sería la distribución de la carga al apoyo en esta instancia, que todavía estamos como empezando, nos interesa para que ustedes sepan lo que siempre decimos. Podemos trabajarlo como un isostático o como un hiperestático y tenemos que tener en cuenta que como yo relacione la estructura con el apoyo, va a ser lo que a mí me mejore o no el comportamiento. Cuando yo lo trabajo como un hiperestático bien empotrado, donde ambos extremos del arco está totalmente empotrado, yo no permito que haya ningún tipo de movimiento ni desplazamiento. Cuando lo trabajo como articulado, puedo llegar a permitir, como decían antes, como les explicaba Noé cuando empezó, que el arco se abra, un poco lo que nos pasaba a nosotros en la experiencia del arco, donde terminamos poniendo o esas especies de taquitos, de contrafuertes que frenaban que el arco se abra, o poníamos hasta tensores en los apoyos para evitar que eso ocurra, ¿sí? Acá tenemos ejemplos, justamente para que se entienda mejor, del arco isostático que está apoyado en cada una de las laderas de esta montaña, y ven que acá en el medio del puente, de la placa de desarrollo del puente, hay como una articulación que permite un determinado movimiento, pero que no hace que esto ni gire ni rote. ¿Por qué? Porque está sustentado a los laterales, ¿sí? Seguí pasando, Ro, por favor. Noé, cuando vuelvas avísame. Acá tienen igual imágenes de arcos bi y triarticulados que lo único que hacen es reflejar eso que acabamos de hablar, que es cómo yo decido a la hora de proyectar cómo se apoya o se sustenta el arco para evitar que se deforme. La deformación básica es uno que tiende a abrirse en el apoyo, por eso por lo general tratamos de rigidizar ese punto y hacer que apoye en puntos empotrados, donde no pueda desplazarse ni en X ni en Y, ni que rote. Y el otro punto muy importante en el arco, que ya lo nombró Noé antes, es el pandeo. ¿Sí? Si hay compresión, hay pandeo, es inevitable. Un efecto va de la mano de la otra. Así como cuando hay flexión hay corte, por ejemplo en las vigas, si hay compresión hay pandeo. Y si hay pandeo hay una deformación extra que tengo que considerar a la hora de analizar o de proyectar mi estructura. Bien, en este punto es lo que queremos que rescaten, que recuerden que toda estructura sometida a compresión puede llegar a tener pandeo, y si hay pandeo tengo que tratarlo de otro modo porque tengo un desplazamiento de la carga respecto a su eje de referencia. Bien, otra. Hay alguien que tiene el micrófono abierto que no logro detectar quién y me hace un poco de zumbido, pero bueno, sigamos. Ro, no sé si soy yo, pero a mí no me pasó. No sé si los chicos ya ven una distinta a la del pandeo, o como decía Noé, que tenemos delay. Ahí estamos. Los apoyos de las estructuras de compresión, y sin entrar tampoco en demasiada profundidad, tienen que ser aquellos que intenten frenar estos posibles desplazamientos que tiene la carga al llegar al suelo, que son los que acabamos de decir. El tensor evita el resbalamiento, evita que el punto de apoyo con el suelo se abra, ¿sí? Y la otra forma que puedo tener de asegurarme de distribuir correctamente esa carga, ese peso a través del arco, es siguiendo la curva de la tangente del arco. Por eso este apoyo inclinado de esta zapata que tienen acá a la derecha, que tiene una determinada inclinación, porque sigue levemente la tangente del arco y también funciona muy bien como elemento de carga, porque está tomando la carga casi como si fuera una carga perpendicular al suelo y en realidad se está desplazando el plano de apoyo para que siga la tangente de la curva. Cualquiera de los dos es viable, o trabajar con una base tradicional o zapata tradicional y poner un tensor para evitar ese deslizamiento, o colocar
este apoyo tipo zapata siguiendo la tangente de la curva del arco, ¿correcto? Acá ocurre lo mismo, vale, o sea, lo que acabamos de decir es válido tanto para arcos como para bóvedas, porque ya vimos que la bóveda en definitiva no es ni más ni menos que una sucesión de arcos. Entonces, según cómo estas bóvedas sean arcos y cubiertas o sean fajas, lleguen al suelo, voy a trabajar con cualquiera de estas dos tipologías que acabamos de mencionar. O la zapata aislada perpendicular al plano de apoyo con el tensor, como nos está marcando Ro acá, o la base inclinada, que se puede descomponer o ya llegando al suelo o antes de llegar al suelo. Por ejemplo, en el caso de la bóveda, acá tenemos este dibujito chiquitito en la línea superior donde antes nos mostraba el tensor Rocío, acá que descomponemos la misma curva de la tangente del arco, lo descomponemos en una parte que va a ir al suelo, parecido a lo que veíamos en tracción, donde teníamos el tensor, pero acá vamos a trabajar con una estructura más maciza, más sólida, y una columna o un puntal vertical. Entonces, siempre estamos descomponiendo este esfuerzo que viene inclinado a través de una vertical y una horizontal, ya sea el tensor y la columna, o de una que continúe con el mismo esfuerzo tangencial y una vertical. La idea es poder llegar hasta la fundación o al suelo con esta misma forma de recorrido que trae la carga a través de la curva del arco, porque volvemos a acentuar que son estructuras que trabajan por forma. Lo mismo ocurre con la cúpula, pero la cúpula, a diferencia del arco y la bóveda, tiene un problema particular en el punto superior. Por eso van a ver que la mayoría de las cúpulas tiene un hueco, tiene un agujero, un calado en la parte superior. ¿Por qué? Porque si yo llego con todos esos esfuerzos a ese punto donde está el calado, pero llego realmente y materialmente, se provoca una tensión que no responde o que no puede trabajar ese esfuerzo tensional como el resto de la cúpula. Entonces van a empezar a aparecer esfuerzos que son los que yo no quiero. Para evitar esto, dicho muy rápido y muy sintético, porque esto tiene un análisis mucho más profundo que lo vamos a ver más adelante, para evitar esto, todas las cúpulas comprimidas, y en algunas cáscaras pasa, no siempre, en algunas particularmente, pero sí específicamente en las estructuras de compresión, van a tener un anillo superior y un anillo inferior, ¿sí? El anillo inferior evita que se abra el arco, como venía pasando antes con el arco y la bóveda, ¿correcto? Y el anillo inferior concentra todas las tensiones de ese punto superior. De ese modo me aseguro que trabaje como corresponde, que verdaderamente trabaje como una estructura de compresión dominante. Esto no quiere decir que la única manera de conformar mi cúpula es a través de este arco de cierre inferior y este superior y con columnas. También puedo seguir la forma de la curva de la cúpula y trabajar esos apoyos llegando al suelo con la misma construcción, digamos, que es parecido a lo que vimos recién con la bóveda, cuando los apoyos llegaban inclinados al suelo y se descomponían al llegar al suelo. Conceptualmente, lo que varía entre el arco, la bóveda y la cúpula es que en la cúpula tengo que evitar esas tensiones en la parte superior. Por eso lo ideal para que trabaje verdaderamente a compresión y no tenga deformaciones ni tensiones que no pueda superar o soportar es abrir este anillo superior y el anillo inferior para que ambos permitan el correcto funcionamiento de la cúpula, ¿sí? ¿Otra? No quiero ir muy profundo, chicos, porque esto podríamos hablar una hora, pero si los mareo tampoco sirve y la idea es que entiendan los apoyos y por qué los apoyos son así o no. Bueno, ventajas de estas tipologías, muchas. ¿Por qué? Porque primero que al trabajar por compresión hay un sumo o extremo aprovechamiento de la sección, ¿sí? Acá básicamente la carga se distribuye a través de la sección y en compresión a diferencia de tracción, que la sección era muy pequeña, tengo que tener mucha masa para poder hacer ese recorrido de cargas, esos esfuerzos de compresión hasta las fundaciones. Que cubren grandes luces, no cabe la mínima duda, porque tanto esta estructura de tracción como de compresión que vimos hoy y todas las que vamos a seguir viendo suelen utilizarse para cubrir grandes luces. Cabe aclarar, como ya lo explicó Rocío en la última diapo y ahora lo vamos a ver también en la que corresponde este tema, que grandes luces son grandes luces. 20, 30, 50, 100 metros, ¿sí? Una luz controlada es hasta 5, 6, 8 metros. Cuando ya superamos los 8 metros empezamos con luces importantes y cuando ya superamos los 20 ya son grandes luces.
Materiales varios, todos aquellos que puedan trabajar a compresión, todos aquellos que tengan mucha masa, por eso la piedra, por eso el hormigón, por eso los mampuestos, ¿correcto? Y el lenguaje formal el que quieran, porque como dijimos antes, no porque sean arcos, tienen que ser todos arcos de 1/4 de punto, de medio punto, pueden ser ojivales, pueden tener la forma que ustedes quieren, en tanto y en cuanto cumpla con el concepto de que el recorrido de la carga se haga a través de la forma. Cuando ya el arco se deforme tanto que el recorrido ya no se puede hacer más a través de su forma, ahí vamos a perder el concepto estructural y vamos a pasar seguramente a otra tipología. Bien. Inconvenientes algunos ya los estuvo nombrando Noé antes, porque, por ejemplo, el empuje lateral influye, sí, un montón. La altura influye, sí, porque si tengo poca altura, poco peralte, ya el concepto de arco no camina, o sea, ya no me sirve diseñar estructuralmente un arco cuando el peralte es mínimo, cuando la curvatura es tan amplia que la altura de desarrollo del arco es muy pequeña, ¿sí? Entonces, acá digamos que un poco la forma nos va a condicionar la propuesta estructural y la estética de lo que tenemos, ¿bien? Y después, las cargas accidentales, como ser, por ejemplo, el viento, generan perturbaciones, modificaciones, alteraciones al concepto estructural, como ser el pandeo, como dijimos antes, que son para considerar eso ya específicamente y puntualmente en cada uno de los diseños o proyectos con los que trabajen, ¿sí? Después creo que teníamos algunas imágenes de obras distintas. Bueno, acá teníamos esta síntesis que a ustedes les va a resultar sumamente práctica, que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, estas estructuras de arcos, qué tipo de luces pueden cubrir o hasta qué tipo de luces o distancias podemos manejar con tranquilidad. Y observen que, por ejemplo, si trabajan con un simple arco en sucesión, que puede generar una bóveda o un recorrido, pueden trabajar entre 25 y hasta 70 metros. Cuando tienen esos grises y blancos y llega hasta 100, quiere decir que puedo llegar a una variante de 100 metros, pero responden bastante bien con luces de 25 y 70 metros. Y acá quiero hacer una aclaración. Esta luz de 25, de 70, de 15 o de 100 es entre apoyos del arco, no en el desarrollo en el largo, en la profundidad, ¿sí? Hablamos siempre de la luz de apoyo del arco, ¿correcto? Cuando ya el arco lo empezamos a trabajar fusionado, como por ejemplo si fuera dos bóvedas que se encuentran, correcto, que se cruzan o algo por el estilo, como tienen en el segundo gráfico, ahí ya empezamos a reducir las luces, porque ahí ya hay entrecruzamientos de cubiertas y esos puntos de encuentro, esos puntos de cruce, ya empiezan a trabajar de otro modo. Entonces ahí controlemos un poco más las luces, no nos escapemos demasiado de los 20 metros, diría yo, como ya una luz extrema, los 10, los 15 metros son luces considerables, pero no nos escapemos más de esa luz porque esos puntos de cruce de los arcos se empiezan a transformar en un poco más complicados. En la medida en que ustedes este arco lo descompongan y lo trabajen a través de nervios o de pequeños entrecruzamientos, como hacíamos antes con los cables, vamos a poder recuperar nuevamente más luz. Y esto cuando se logra puntualmente cuando trabajo con madera o con acero. En hormigón, digamos que nos quedamos más tranquilos con los arcos, con las bóvedas, hasta llegar a las cúpulas. Ya cuando empezamos a querer luces más grandes y espacios más peraltados o con entrecruzamientos de arcos o diseños un poco más alocados, entre comillas, por decirlo de alguna manera, puedo tener luces francas, luces libres, mucho más importante, pero ya tengo que empezar a trabajar con materiales que tengan otra resistencia y que distribuyan las cargas de otro modo. Y casi les diría que podríamos empezar a rayar el híbrido, porque empezaríamos a trabajar con una estructura de vector combinada con una estructura de compresión. Eso cuando veamos vector activo lo volvemos a fusionar. Otra variante, supongo que vendrán ahora, exacto, imágenes. Acá tienen 2 o 3 imágenes que son, en general, todo lo que tenga que ver con arcos, con bóvedas, con cúpulas, suelen ser edificios bastante antiguos, ¿sí? Donde hay mucho trabajo de la piedra y donde van a poder ver las distintas formas. El arco de medio punto trabajado a la mitad, abajo a la derecha, el arco ojival a la izquierda, o sea, tienen un montón de variantes y de obras que nos muestran y que nos permiten acercarnos al uso y la aplicación de esta tipología. Acá tienen una variante de arco que no sería ni más ni menos que lo que vimos, pero lo que es interesante destacar acá son los contrafuertes, ¿sí? Que son esas especies de
pilares un poco ensanchados o hasta muros, contenedores con formas medio triangulares o trapezoidales que refrenaban el empuje de los arcos, porque ustedes imagínense que si yo hago varios arcos, uno continuado del otro, esa intención del arco de abrirse en el apoyo existe por siempre, entonces tengo que refrenarla de alguna manera. Cuando hay continuidad entre arcos, se van frenando unos con otros, porque el empuje de uno frena el empuje del otro y así sucesivamente, pero siempre va a haber uno que va a ser el último, o va a haber un punto en el cual yo voy a tener que frenar todo ese empuje. Bueno, el contrafuerte, en esas épocas remotas donde se empezaban a usar y experimentar con piedra todas estas construcciones, era una muy buena solución para refrenar justamente todos estos empujes provocados por los arcos. Puentes, que si se quiere no es nuestro fuerte, porque el puente es mucho más ingenieril, pero es en los puentes donde van a poder ver mayor cantidad de variantes y de usos de los arcos en todo su esplendor. Entonces esta parte yo los invitaría un poco a mirar imágenes y si quieren, y ya sumando un poco con las tipologías que vamos a ver más adelante y más actuales, Calatrava tiene unas variantes de puentes sumamente interesantes, donde combina, creo que acá de Calatrava no tenemos ninguno, pero combina el arco como elemento estructural principal, del cual va a colgar el tablero o la placa del puente, ¿sí? Con cables o con distintos elementos, y da soluciones y respuestas sumamente interesantes de estructuras combinadas de compresión y tracción. Son puentes, no es muy nuestro, digamos que el arquitecto es raro que haga puentes, el puente es más del ingeniero, pero es donde mejor podemos mostrarles estas estructuras de arcos o estas estructuras colgantes, como las que le cuento de Calatrava, con arcos y tensores, que se utilizan mucho, actualmente hay varias, podemos pasar, Ros, si querés, y dan soluciones estéticas bastante interesantes. El arco que tenemos en el puente de abajo a la izquierda es particularmente interesante para que lo... Acá teníamos fotos de Calatrava, mira, no me acordaba. Estos son los puentes que yo les cuento de Calatrava, donde claramente tenemos el arco comprimido y los tensores que son los que hacen o que permiten que el tablero o el plano de apoyo del puente cuelgue de ese arco. O sea, el eje estructural de este puente claramente es el arco y los tensores son los que me permiten sostener al tablero o a la placa de apoyo o al puente en sí mismo. Y en el caso anterior, donde teníamos otro puente medio antiguo, después chusmé en la anterior a estas que son de Godí, en este, van a ver cuando repasemos en el de abajo a la izquierda, que más allá de ser un puente donde tengo un arco comprimido, estos tensores ya no están materializados con cuerdas, ni cables, ni nada que se le parezca. Ya son elementos como más rígidos, más sólidos. Y eso está bien y es permitido, y van a ver, recuérdenlo, cuando veamos vector activo, que también se puede combinar con arcos determinados tipos de elementos rígidos que conformen cerchas o reticulados y que también nos permitan trabajar como estructuras. Y eso está bastante más cercano a lo que estamos viendo nosotros en esta instancia. Sí, Ro. No sé si nos queda algo de ejemplos o algo por ver. Bueno, acá simplemente es para ilustrar todo lo que estábamos viendo sin participar particularmente de ninguno. Son obras para que vean. No me quiero parar demasiado porque podíamos hablar de todas un montón, pero bueno, ya estamos casi 10:30 y necesitábamos también tiempo de corrección. Esta imagen sí es interesante básicamente por el material, porque a veces creemos que compresión solamente piedra, tracción solamente cables. No, tracción son cables, son telas y hay variantes. Compresión es básicamente una estructura más maciza, como por ejemplo la piedra, el mampuesto, pero también se pueden hacer estructuras comprimidas con caña, como lo que estamos viendo acá. Son obras obviamente mucho más actuales y están fusionadas y trabajadas con dos tipologías. Vuelvo a repetir, acá vemos la compresión con el vector activo y es como un híbrido y justamente por eso también lo quisimos traer acá a la teórica para que ustedes vean que es muy posible y muy interesante trabajar con una o más tipologías en conjunto en una misma propuesta. No sé qué nos queda puntualmente.
Esto también es interesante nuevamente por los materiales. En la anterior teníamos cúpulas trabajadas con ladrillo. Ya hablamos, creo, en algún momento, y si no es bastante interesante, la obra de Solano Benítez, el arquitecto Ponce, que es un arquitecto mexicano que trabaja mucho con estas cúpulas en ladrillos. Estuvimos viendo obras de Dieste. O sea, también el ladrillo como mampuesto, como elemento menos pesado, menos sólido o macizo que la piedra, es un elemento bastante bien aprovechable y muy utilizado, sobre todo en la actualidad que se le está dando como una importancia, una relevancia al uso del ladrillo en la obra para estructuras de compresión y particularmente para cúpulas y bóvedas. Tienen muchas obras, tanto este arquitecto Ponce mexicano, como ya les digo, Solano Benítez, Eladio Dieste, hay varias obras de arquitectos y de ingenieros que son muy interesantes. La madera, bueno, obvio, y queda claro y vale resaltar, ustedes ya lo vieron en Tecno 1 cuando hablamos de tipos de madera, que para poder conformar estos arcos vamos a trabajar con piezas laminadas y piezas especiales, porque tienen medidas estos arcos bastante particulares que excederían el uso de una madera común, como podríamos usar para, no sé, una cubierta de tejas de una vivienda. Pero existe la posibilidad de conformar estos arcos en madera, maderas laminadas, con formas curvas, con formas rectas, según el diseño que se le quiera dar, y dan excelentes resultados y respuestas, ¿sí? Y podemos de nuevo combinar tipologías. Y acá, bueno, un poco lo mismo de lo que venimos hablando, este gran arco metálico del cual cuelga esta cubierta y que también es una fusión, acá cierran las dos tipologías de forma activa porque tenemos tensores, que apenas se logran ver, después ustedes hagan zoom en la teórica y lo van a ver mejor, tensores de los cuales cuelga toda esta cubierta, esta lámina, que no es una lámina, es como una especie de tela acrílica porque está armada con partes acrílicas, como contó antes Rocío de otra obra que estaba en tela, pero que son unas de las primeras telas, de las primeras obras que aparecieron de tracción, que han tenido sus problemas, ¿sí? Por la carga estática, por un montón de cosas que se fueron mejorando y por eso se pasaron a las telas y no estas pequeñas placas que podían ser acrílicas, algunas veces metálicas o de otro tipo de material plástico, pero tenemos claramente el arco comprimido, los tensores y la cubierta colgante que tapa estas gradas de este estadio, ¿sí? Creo que con esto cerramos. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Perdón que se nos entrecortó y quedó así. Perdón, Noé, que terminé así un poquito rápido tu clase. Veníamos muy bien, pero bueno, para cerrar un poco en tiempo. Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que haya quedado que no se entendió? ¿O los dejamos tan mareados que ni para no entender quedamos? Tranqui, se entendió bastante bien. Desmayados quedaron. Por suerte, esta tipología que es tan interesante y no tan compleja como parece, dada así con tanta información junta, no es la más cercana a la que nosotros tenemos para trabajar este año, pero sumamente interesante que revisen la teórica, que relean, que investiguen, miren el libro de Engel, aprovechen las propuestas que hay, van a ver que hay una variante de diseño impresionante. Así que bueno, de nuestra parte, si no tienen dudas particulares, les agradecemos, disculpas